Me encanta este diagrama de Venn y creo que la primera slide era como hablar de mí y creo que lo resume muy bien. Este, y pues básicamente lo puse porque siempre he tenido como dos intereses desde chiquitos, como una parte en la creatividad, en la innovación, en la tecnología y la ciencia. Por otro lado, una inclinación a hacer cosas que tengan un impacto social. Cuando entré a la universidad, pensé que las tenía que seguir de forma separada. O sea, me clavaba como en voluntariado, de estudiar mucho cosas científicas y en empezar proyectos con amigos. Y en 2010, unos amigos y yo decimos, bueno, ¿por qué no pueden estar las tres en la misma y meterte un proyecto que junte las tres cosas, ¿no? Y fundamos, yo propongo como un primer experimento de esto, como una plataforma de participación ciudadana, donde las ideas de los ciudadanos se pudieran convertir en información que se transformaran en políticas públicas. Hicimos un primer experimento aquí en el DF, vimos que podía funcionar, que la gente participaba, que salía buena información y que los gobiernos estaban dispuestos a aplicar esta información en políticas públicas. Entonces dijimos, está increíble, solo falta encontrarle un modelo de sustentabilidad y llevarlo al resto del mundo. Y en eso se acerca la sede Sol y nos dice, oye, yo los quiero contratar para que se vengan a Juárez y lo apliquen ahí. Era 2010, Juárez estaba terrible y dijimos, está increíble, ¿no? O sea, vamos a tener lana, podemos contratar gente, podemos dedicarnos a esto y además vamos a dedicarnos a atacar los problemas que más necesita el país ahorita. Entonces fue un proyecto increíble donde fue la recuperación de un espacio público con ideas de la ciudadanía. Esto es un gráfico que usamos en ese momento. Y nos dijo la Sede Sol, si logran que participen 500 personas, ya estamos. Nadie quiere hablar, nadie quiere participar. Al final de como 50 días habían participado 5,000. Había sido el proyecto más exitoso en cuanto a participación de Todos Somos Juárez y nosotros estamos encantados. Todo parecía así como quedar increíble, ¿no? La gente había dicho qué se quería hacer en el espacio, había salido información valiosísima para el diseño de este espacio, la gente se estaba apropiando del proyecto, nosotros ya estamos viendo a quién contratábamos, a qué ciudad nos íbamos después, qué modelos científicos íbamos a usar y de repente, todo fue tan rápido que nunca nos fijamos en firmar un buen contrato, en ver qué iba a pasar con esto después. Y vimos que las cosas no avanzaban y no avanzaban y no avanzaban y de repente nos bloquean y no nos dejan publicar la información final. Nos dicen, hay cosas políticas, no puedes publicar la información, se va a hacer otra cosa en esto. Entonces nosotros nos regresamos a México, nos quedamos, no, o sea, habiendo defraudado a muchísima gente en Juárez que había confiado en nosotros, perdimos lana, o sea, perdimos como, creo que como 70,000 pesos, que en ese momento eran todo, o sea, los ahorros de todos para hacerlo, o sea, quebró yo propongo para todo fin práctico, pero sobre todo, o sea, y lo más fuerte fue que este modelo que teníamos de ya le hicimos, esto es escalable, esto va a tener impacto social, podemos usar la ciencia y la innovación, valió madres en ese momento y fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, o sea, recuerdo mucho esos momentos en los que dije, pues ya, a lo que sigue, o sea, apagamos servidores, pues ya asumimos como las pérdidas, buscamos otra forma de hacerlo, ya podré, ¿no? Me voy a dedicar a la escuela, lo hago. Me acuerdo de una llamada que tuve con mi novia, que está por ahí, este, donde le dije como ya estoy hasta la madre, no puedo trabajar con el gobierno, o sea, todo esto termina mañana, me dijo como piénsalo, descánsalo, o sea, no lo decidas ahorita, y ya, y acaso, me acuerdo que con mis socios definimos como, si en 100 días no defines, o sea, como un modelo de sustentabilidad para yo propongo, ya, a lo que sigue. Y sigue ahorita, vivo de eso, o sea, y creo que ha sido algo muy chingón, pero o sea, como que ya pensando en las moralejas fue nuestra novatada. O sea, nunca habíamos trabajado con el gobierno, todo el mundo nos advirtió, confiamos demasiado en las personas y nos lanzamos sin asesorarnos con personas que habían estado ahí. Nada más que alguien, un tío, un amigo, alguien hubiera revisado el contrato, nos hubiera dicho, güey, cuídate de estas dos cositas porque no te van a pagar completo y no te están dejando publicar los datos y te puedes meter en una bronca. Entonces, habernos asesorado ahí con las personas hubiera sido algo increíble. Y algo que salió más de un año después y que ahorita es la moraleja más importante fue el poder que, que tiene la información y el poder que tiene la gente. Nosotros después de haber regresado, de ya haberlo tomado como un fracaso, como, bueno, ya perdimos esta lana, sigamos,
La gente en Juárez se empezó a organizar cuando quisieron usar ese galgódromo, ese espacio público para construir un centro de convenciones privado y agarró nuestra consulta, o lo que había sido, para demandar a que se hiciera un espacio público. Y no solo la gente de Juárez, sino también el Congreso local tomó lo que nosotros habíamos hecho para demandar que se hiciera un espacio público sin que nosotros estuviéramos ahí presionando. Entonces nos dio la moraleja de que no es necesario nosotros estar ahí presionando, sino nada más dar las herramientas a la gente para que ellos puedan seguir, y es en lo que basamos el modelo de trabajo hoy en día. Eh, Como consejos, creo que lo primero que se viene a la mente es no confíes en el gobierno, nunca confíes en, en esos cabrones, pero no, no, en realidad es que no, y que es lo contrario. Ahorita seguimos confiando en el gobierno y de hecho todo nuestro trabajo se basa en encontrar personas dentro del gobierno en las cuales podamos confiar para trabajar en conjunto con ellos. Este, y todo nuestro modelo está basado en la confianza. Y en la segunda moraleja yo creo que es, al final del día tú tienes que estar bien. Recuerdo un día donde ya mis socios dijeron, ya, yo no le voy a dedicar nada más, un segundo más, ni un peso más a esto. Y yo como que me puse a pensar en ver qué era lo que yo quería hacer. Si me rifaba a hacerlo solo, pobre y así a fracasar muchos años más. Y me sentía muy tranquilo con esa idea, porque era lo que yo quería hacer, era lo que reunía mis pasiones de hacerlo. Y al final del día creo que eso va saliendo y como pensar mucho en ti y en lo que tú quieres hacer, creo que termina siendo pues lo que te lleva a algo en lo que estás tranquilo. Gracias.